teoría está grabando con audio esto. Bien. Lo que se va a ver cuando se graba, es la pantalla de Google, ¿está bien? Del Meet, ¿está bien? Aparentemente está grabando, fenómeno, listo. Bueno, estos son los temas que vamos a hablar la clase de hoy, que es una introducción a lo que es muy por arriba, porque si tenemos que ver todo esto, todo este punto, el 1 a 1, en profundidad es una materia, ¿está bien? Así que imagínense que esto lo vamos a ver en 2 horas, así que todo esto vamos a ver en 2 horas, así que bueno, va a ser bastante ágil, ¿está bien? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se imaginan ustedes que es cómo se imaginan que es una computadora? ¿Qué tiene adentro una computadora? ¿O cómo se guardan las cosas en una computadora? ¿Mm? ¿Sí? Y mirá, yo creo que, bueno, obviamente se guardan en un espacio de almacenamiento, en un disco duro. Mm. Eh, si me preguntás cómo es el funcionamiento del disco duro, cómo transmite la información, ahí ya me mataste. Pero se almacena en un disco duro, la información que uno carga en el sistema, un poco más. Bien, bien. Bien, tenemos una mezcla. Está bastante acertada el tema. Aparte del disco rígido o disco duro, está lo que es la memoria, ¿está bien? En la memoria es de donde ejecuta el procesador las cosas, ¿está bien? Entonces vamos a hacer un cuadradito. Yo acá tengo un procesador y acá tengo un cañito, ¿está bien? Que se puede llamar bus. Y acá tiene estas instrucciones: 010101, pa. ¿Está bien? Entonces viene acá, la instrucción dice, ¿qué es esto? Una suma, una resta, y distribuye. El procesador ejecuta lo que está en memoria, ¿está bien? Entonces el disco rígido, por ejemplo, puede llegar a haber muchas instrucciones o datos, ¿está bien? Vamos a hacer, voy a usar el otro programita, porque este es muy rústico, ya del año del 91, no, 88, no sé. Vamos a usar esto. Ya que está, usamos el programa que... Bien. Este es el famoso diagram. Después yo le voy a pasar el link para que lo, para que se lo tengan el link, ¿no? Listo. Listo. Bueno, el diagram está bueno porque es gratis, primero. Y aparte es re poderoso. Tiene de todo acá para hacer algún dibujito, ¿eh? Yo quería hacer una base de datos, es esto. Algo impecable. Si no, tenía que hacer el cilindro en el Paint. Bueno. Esto que está acá, aparte de una base de datos, vamos a hacer que es un disco rígido, ¿está? Entonces en el disco rígido puede llegar a tener instrucciones. Obviamente el procesador, hay muchas cosas atrás. Pero el disco rígido van a la memoria. Y de la memoria al procesador, ¿está bien? Entonces es muy importante, primero, es muy importante tener mucha memoria, ¿no? Fíjense que en las máquinas cuando más memoria tienen, más rápido andan. Y después, bueno, también existe lo que son los discos de estado sólido que andan bastante rápido. Pero bueno, hay una mezcla de los dos. O sea, uno ejecuta cosas del disco y cosas de memoria, ¿no?
El programa, eh, los programas están todos almacenados en disco, como nos dijeron. Muy bien, ahí pasaron en el link. Como dijeron, está grabado en disco el programa y del disco pasa a la memoria, ¿está bien? Los datos del SQL, todo bien, primero se procesa. ¿Está bien? Pasa el procesador, pum, y devuelve la información. ¿Está bien? Todo en memoria. Bien, ahora vamos a hacer una lupita sobre la memoria. ¿Está bien? Vamos a agrandar esto. Alguna tabla, algo. Qué maravilla. Listo, acá tenemos una memoria con un super microscopio de 200 aumentos. Vamos a ver una memoria así, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que se guarda en la memoria? Por ejemplo, si yo tengo una variable que se llama animal, ¿no? Y el dato dice perro adentro. ¿La info se guarda así? Bien, ¿en qué se guarda? ¿Cómo se guarda? Lo clasificás. Está bien, pero esto sería, por ejemplo, yo tengo un animal y el de valor perro. En binario, muy bien. Esto se guarda en binario, ¿está bien? ¿Está claro? Bueno, que como dice acá, bueno, nosotros vamos a empezar con lo que es un campo, ¿está bien? Un campo es lo mínimo que hay de almacenamiento de memoria o de ejecución, ¿está bien? Entonces, esto que tenemos acá tiene un nombre, también tiene propiedades, ¿está bien? Que es el nombre, también puede ser el tipo de dato, en este caso carácter, y un valor, perro, ¿está bien? Esto, ¿cómo sabemos nosotros que esto dice perro? ¿Cómo sabe el procesador que acá dice perro? O si en realidad guarda esto, por ejemplo, vamos a tirar un tiro, guarda esto, sí. Guarda ceros y 1. ¿Cómo sabe que esto identifica animal y perro? El procesador. ¿Cómo se imaginan? ¿Quién le dice al, al procesador esto es un movimiento de un mouse, esto es un bit en la pantalla, o esto es un animal llamado perro? O sea, un animal que es un perro. Esto, el que le dice qué es lo que... Obviamente hay muchas cosas atrás, ¿no? No vamos a ir mucho en tema porque ahí hay interrupciones, hay un montón de temas. El que le dice qué es lo que significa eso es los programas o las instrucciones que uno está corriendo, ¿está bien? Si yo estoy con un escáner, obviamente el escáner no corre solo por su cuenta, ¿está bien? El escáner agarra la luz, todo eso, del reflejo de la luz, del papel, y obtiene ceros y unos, ¿está bien? Y el escáner por el puerto agarra y le dice al procesador, mira que esto es una imagen, ¿está bien? Y lo tiene que leer de esta forma, ¿está bien? O sea, hay un hardware, en el caso del escáner, ¿no? Hay un hardware que decodifica la información, la pasa a binario, y algún programa que lo traduce a lo que uno quiere, ¿está bien? Una imagen, un carácter, un sonido, un video, lo que sea, ¿está bien? Así funciona. O sea, el procesador en sí, si recibe esto, no sabe lo que es, ¿está bien?
O sea, atrás de esto hay un programa que ejecuta y le pasa esta información al procesador, ¿no? El procesador hará suma, resta, lo que es mover datos de un espacio a otro. También se arreglará. También ahí estamos hilando muy fino a lo que es una arquitectura de la computadora. ¿Está bien? Bien. Esto que tenemos acá es un campito. ¿Está bien? Es lo mínimo que hay en una computadora. ¿Por qué vamos a lo mínimo? Porque una cosa lleva a la otra. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un árbol bien abstraído a lo que es el tema. Abstraído quiere decir como alejado de lo que es la base de datos, donde muestra un árbol de jerarquía. ¿Está bien? Entonces ahí vamos subiendo de nivel. ¿Está bien? Acá estamos con lo más básico, que son 0 y 1 y un campo. Ahí Alexander no lo puedo agregar, che. A ver ahí. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es? Un espacio. El campo es un espacio de almacenamiento para un dato particular. ¿Qué quiere decir eso? El paint lo cerramos, porque si no me amaría de tantas cosas que tengo. Ahí. Acá, por ejemplo, este campo tiene un nombre animal y guarda esto que es perro. ¿Está bien? Puede significar otra cosa y sí, dependiendo de dónde lo levantás. Hay lenguajes que te obligan a, a definir variables y otros que, así como lo pasás, lee, ¿está bien? Y si vos no le decís que vas a leer, te lee cualquier cosa. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, tengo un programita en el cual tengo que leer datos de las personas, entonces tengo, qué sé yo, que puede tener una persona DNI, apellido, ¿no? Y nombre, ¿no? Vamos a poner memoria acá. No le dije que memoria RAM, ¿está bien? Es decir, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, ¿está bien? Bueno, entonces yo acá tengo mi programita en el cual inserto datos de cliente, cargo datos de cliente. Entonces yo tengo una variable, un campo, nombre, una variable apellido y otra variable, una variable DNI, apellido y nombre. ¿Está bien? Si yo ahora quiero cargar a otra persona, ¿cómo hago con esta solución? ¿Podría? Acá. Y no se me borre la otra, ¿no? ¿Está bien? Acá, por ejemplo, tengo DNI 123, apellido Esto sería el 456, arreglo, que para la casilla nombre. 1 va una persona, en la 2 va otra, en la 3 va otra. Y no se te escucha nada. Que ahí sería ya la figura del arreglo, que en la casilla 1 va la persona 1, en la casilla 2 va la persona 2. Ay, Silvia, Silvia. ¿Por qué te adelantas? ¿Tú preguntaste? Ahí lo que dice Ezequiel. Ahí lo que dice Ezequiel me gusta más. Tengo que usar Bueno, otros campos, ¿está bien? Pero no puede ser el mismo nombre, porque una propiedad que tiene un programa es que en un procedimiento no usar otra variable, ¿está bien? No puedo tener variable con el mismo nombre en un procedimiento. Entonces acá tendría que poner DNI 2, apellido 2, nombre 2, ¿está bien? Ya con esto soluciono cargar dos personas. Y si quiero cargar 1000, ¿qué hago? Tengo que crear 3000 campos, ¿no? Pues son, sí, 3000 campos, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá llegó la solución esta, ¿no? Si yo tengo que decir
Bueno, dado un número, así es, ¿no? No se puede hacer. ¿Está bien? Es como que es algo muy acotado. ¿Está bien? Dado un número, ver si es primo, bueno, eso sí te sirve, ¿no? Acá tendríamos el número, tendríamos una lógica que analizaría si es primo o no. ¿Está bien? Pero para esta solución no nos sirve. ¿Está bien? Entonces, para esto se avanzó a algo mejor. ¿Está bien? Que es lo que viene ahora en la PPT, que es un registro. ¿Está bien? Esto es como que eh, tiene cierta usabilidad en base de datos el registro. ¿Está bien? Pues el registro sería lo que nosotros vamos a llamar a futuro fila en una base de datos, una tablita. ¿Sí? Entonces yo con el registro, en lugar de poner DNI 2, DNI lo que sea, ya ahí puedo guardar todo lo que sea la persona dentro de un registro. ¿Está bien? A ver si puedo meterlo adentro. ¿Qué me hizo? Ahí estamos. Bien. Entonces acá en lugar de usar 3 campos, ¿qué hago? Pongo DNI, apellido y nombre. ¿Está bien? Obviamente esto en memoria, no es que se guarda en el mismo lugar de la variable, guardo todo esto. ¿Está bien? Voy a ocupar los mismos bits. ¿Está bien? Pero van a estar agrupados. ¿Está bien? Se van a ocupar esto, me lo va a ocupar el registro. ¿Está bien? Pero acá en lugar de, si nosotros le metemos una lupa más grande, vamos para decir una forma, la próxima uso de Excel. Bueno, acá está el apellido. Esto que está acá atrás, esto que está acá, es esto que está, estos tres. ¿Está bien? En lugar de llamarse DNI, esto si le ponemos una lupita, a lo que es acá, sería nombre, vamos a ponerle nombre a esto. Una persona. ¿Está bien? Entonces acá tenemos la persona. Una persona que tiene persona, punto, DNI. ¿Está bien? Persona, punto apellido, persona, punto nombre. ¿Está bien? ¿Entendió? De esta forma, vamos a hacer más fácil el código. ¿Está bien? Ahora supongamos que quiero agregar otra persona. ¿Qué tengo que hacer? Todavía no existen los arreglos, por la duda. Otro registro. ¿Está bien? Entonces acá estamos subiendo. No solucionamos el tema de tener una variable que me defina todo, pero vamos a ponerle persona 1. Esto vamos a ponerle persona 2. ¿Está bien? Y lo mismo. Tenemos una flechita. Esto de la flechita no es que es así. ¿Está bien? Es como que es... Acá yo estoy haciendo un super zoom. ¿Está bien? Acá. Y acá vamos a tener lo mismo. Persona DNI. Sería persona 2 DNI. Persona 2 apellido. En el de arriba me faltó poner el 1.
Pero bueno, entiendo que entienden, ¿no? Ahí. ¿Bien? Ahora yo quiero 1000 personas. ¿Qué tengo que hacer? 1000 registros, ¿no? ¿Está claro? O sea, mejoré de una forma, mejoré el código, pero todavía no me alcanza, ¿está bien? Acá lo sumo te puede decir, bueno, cargame los datos de una persona y mostrarlo en pantalla. A lo sumo, eso hasta ahí podría alcanzar mi código, no te voy a hacer 10 personas porque tengo que crear 10 variables, ¿está bien? Ok, una pregunta. El cambio de como de posición en la memoria, eso sí, eso se hace con código. No, eso se encarga todo el sistema operativo. Ok, Lo que sí se ve es que, bueno, lo que tiene es que esto que está acá, esto es el registro y esto será un zoom de lo que ves acá adentro, ¿está bien? ok, Igual que esto, el registro 1, si le hacemos un zoom es esto, ¿está bien? En ok. memoria ocupa lo mismo, pero es más fácil, se administra mejor, ¿está bien? Pues si yo me quiero parar sobre los datos de la persona 1, sé que es persona 1 y el campo DNI, ¿está bien? Si no, tendría que acordarme DNI 1, DNI 2, DNI 3, DNI 1000, ¿está bien? Ok. Es como una especie de administración más fácil, pero sigue siendo horrible, ¿está bien? No van a ver ningún código así en ningún lado, salvo que sea todo estático, que no cambie nada, ¿no? Una página de esas que estilo las web 1.0. Bueno, así era hace 40 años. Bueno, las web 1.0, HTML puro, eran así, ¿no? Todo estático. Bueno, ahí se usaba esto. No se usaba. A lo sumo empezaba a aparecer JavaScript y ahí ya empezó un poco a mejorar, ¿viste? Porque había un poco más de código, algo más lindo, diseños, etcétera. ¿Está bien? Bien, ahora vamos al siguiente paso. Ahora sí, ahora volamos. Como esto no sirve para nada, o muy poco sirve, vamos a lo siguiente. Acá, todo esto, lo que estamos viendo acá es memoria. Fíjense que yo todavía no hablé de disco. ¿Está bien? Para disco hay que ir a un paso más. Que viene lo que comentaron por ahí, Silvia, que es el arreglo. ¿Está bien? Ahí viene el arreglo. ¿El arreglo qué es? Yo digo, bueno, mi programa va a emitir 1000 personas. ¿Está bien? Entonces yo agarro y digo, hago un arreglo que se llame personas. ¿Está bien? Va a tener 1000, porque bueno, yo lo establezco, ¿no? Y va a tener un registro abajo del otro. Esto en lugar de... vamos a hacer no me va a decir... Ah, me deja pegarlo. Listo, fenómeno. Ahí vamos a tener... Cada persona va a ser una fila de ese vector. ¿Está bien? Pues ahí sí. Ahí yo no tengo que crear persona 2, persona 2, persona 2. ¿Está bien? En base a la posición del vector... Digo, bueno, la posición depende de qué lenguaje. Como nosotros vamos a ver lenguaje de programación en serio, la posición 0 es la definida por la inicial, ¿está bien? La posición 9 va a ser la 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente. Esa. ¿Qué pasó? Esa. Bien. A ver si ahí me entra bien. Ahí está, más o menos, ¿eh?
Entonces ahí tenemos, si tenemos un vector de 1000 posiciones, tendríamos de la posición 0 a la 999. ¿Está bien? Entonces con el arreglo, nosotros podemos solucionar el tema de tener variables. ¿Está bien? 10.000 variables. Entonces acá diríamos, fíjense, acá antes decíamos, fíjense cómo mejora todo, ¿no? Antes nos queríamos parar sobre el primer DNI, era DNI 1, ¿está bien? Después, sobre el primer DNI, de la persona 1 en esa época, y ahora cambia, ¿no? Ahora que es persona, que es un vector, y depende del lenguaje, se pone paréntesis o corchete. Como yo voy a hacer cosas por lo que ustedes van a trabajar, que es C Sharp, se puede hacer lupa. Había lupache acá. Acá está. Ahí está. Ahí seguro se ve mejor. Entonces acá si me quiero parar en la posición 5, es 4 punto y que es persona punto DNI. ¿Está bien? Entonces esto es mucho más fácil. Yo lo que tengo que acordarme es en qué posición estoy. ¿Está bien? Si quiero la persona 1000 va a ser la 99, si quiero la 5, la 4 y la primera, la 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es un vector ahí? ¿Qué es un array? Ahí que están diciendo es un registro, puede ser un conjunto de registro o un conjunto de lo que sea, ¿está bien? Acá hicimos un registro porque estoy mostrando lo que es la expansión del programa, ¿no? Acá le agregamos más usabilidad que al principio, ¿está bien? ¿Pero qué es en realidad un vector? ¿Cómo saben? Una matriz 1 por n. Muy bien, Una, muy bien, muy bien. Es un tipo de dato, obviamente yo le tengo que decir vos sos un vector, que tiene una lista de campos en memoria. También acá todavía estamos hablando de memoria. Y ese dato puede ser número, texto, registro, objetos, obviamente que ya lo van a ver cuando vean más adelante que es un objeto, etcétera. ¿También? Cuando yo tengo que guardar un conjunto de cosas, lo guardo en un array, un arreglo, un vector. ¿Está bien? La particularidad que tiene este vector es que los datos, el tipo de datos de cada fila, tiene que ser el mismo. ¿Está bien? El mismo tipo. Si yo creo un vector de números, no puedo meter un texto acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, bien. Obviamente, capaz que alguno me dice, pero en JavaScript los vectores tienen más de un tipo de datos. Y sí, en JavaScript podemos guardar número y después el siguiente vector el siguiente registro es una función, el siguiente registro es lo que sea, ¿está bien? Pero JavaScript es como un lenguaje loco, como dijeron ahí, ¿está bien? Pero en el 98-99% de los lenguajes de programación, el vector es de un mismo tipo de datos, ¿está bien? ¿Sí? Diga. Escucho, escucho. No, no se escucha. Bien, bien. Entonces, bueno, ahí como comentó, creo que va a ser la mejor alumna de la cursada. No voy a dar el nombre. El vector
En realidad, sí, el vector es un caso particular de lo que es una matriz, ¿está bien? O un arreglo, ¿está bien? ¿En qué cambia? Que acá tengo, ¿ven? Tienen dimensiones. ¿Qué quiere decir dimensión? Fíjense que acá que tenemos una sola columna, ¿está bien? Bien. Como tenemos una sola columna, acá se dice que el vector es de una dimensión, ¿está bien? Como tenemos acá. Entonces tenemos un array, un vector, lo que sea, de una posición, de una columna o una dimensión, ¿está bien? Después, si a mí no me alcanza lo que es un vector para guardar la info, puedo extender a 2 dimensiones y tengo una matriz, ¿está bien? Acá en este, bueno, acá por ejemplo, si yo me quiero parar en la posición 5, es la posición 4, ¿está bien? Fíjense, ¿no? Y acá la matriz tenemos filas y columnas, ¿está bien? Si me quiero parar justo acá en la última posición del vector vamos por acá, decimos, ¿qué posición es la última? Vamos a ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ponemos primero la fila, y después hay que ver la columna. 0, 1, 2, 3. 3, ¿está bien? Entonces ahí tenemos la posición 6, 3, tenemos justo el vértice de la columna, sería. ¿Está bien? Y acá con esto tenemos un montón de usos en la matriz, ¿no? Para el álgebra viene como piña, ¿está bien? Si tengo que calcular en la matriz inversa, que esto, que lo otro, hay un montón de cosas de álgebra, podemos usar esto, ¿está bien? Para resolver. ¿Está bien? Y después obviamente ya nos vamos a otro nivel, que es multidimensional. ¿Está bien? Ya ahí si tenemos de 3 dimensiones, ya sería un cubo, ¿está bien? Cómo tener la información ahí, no sé, hay que ser mago, ¿está bien? Pero ¿dónde se usa mucho los cubos? Que obviamente nosotros no lo vamos a ver, en lo que es el manejo de Big Data, ¿está bien? Hay bases de datos que son cúbicas, ¿está bien? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el Big Data? Agarra información de la base de datos, que están hechos en matrices. Entonces tengo un montón de matrices, ¿está bien? Que esas matrices se llaman tablas, ¿está bien? Tengo un montón de tablas con diferente información. Entonces hace un proceso, ¿está bien? Re loco, con mucha lógica, muchos queries, ¿está bien? Y te arma un cubo, ¿está bien? Donde te da relación de relación de relación. Entonces tenés un cubo donde tenés el dato y si querés filtrar en un campo, filtrarás, ¿no? Que pruebe ahora de entrar de vuelta, a ver si me llega la notificación. A mí no me llegó todavía para entrar. Que vuelva a entrar y salir. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Matriz, vectores, eso. Sí, Daniel. Hola, ¿ahora se escucha? Sí. Sí, tenía una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un arreglo y un registro? Qué linda pregunta. Bueno, vamos a ver acá. Vamos de vuelta al diagrama. El registro es como una unidad, una agrupación de una especie, digamos, ¿está bien? O sea, ¿te acordás que antes era DNI, apellido y nombre? ¿Está bien? Todo esto era una persona, ¿está bien? Ah, está la reunión llena. Y bueno. Después hablo ahí con la BDL, ¿está bien? Bien, está llena, che. Bueno. Una sola comisión. Oh, no hay nadie acá quien sacar. No está en la BDL.
No, no está. Bien. Bueno, pero iba a sacar alguno de ellos, ¿viste? Ahí está. Che, pero hay 101, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, ¿qué estábamos? Antes nosotros teníamos DNI, apellido y nombre, ¿no? Esto que agrupa una persona, ¿está bien? Entonces yo el registro lo uso cuando tengo que agrupar campos por algo particular, ¿está bien? En este caso una persona. Yo podría agrupar, qué sé yo, tengo datos de facturas, podría poner el número de la factura, monto y fecha, ¿está bien? Esto sería un registro de la factura, un campo, un registro de lo que es una factura, ¿está bien? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué pasa? Esa solución me alcanza para agrupar, ¿está bien? Pero si yo tengo una factura y tengo 15 facturas, tengo que crear 15 registros de facturas. Factura 1, 2, 3 hasta 15. Entonces la solución que tengo para eso, para no tener que hacer eso, es crear un vector, en este caso de persona, como tenemos acá, o de factura, si tengo la factura, ¿está bien? Entonces acá tengo, si tengo que grabar 6 personas, hago un vector de 6 y enchufo cada persona en cada posición. ¿Está bien? ¿Ahí se entendió? ¿Para qué? Sí, ahí lo entendí. Bueno, si esto está en memoria, ¿no? ¿Cómo se grabará en memoria un vector? ¿Cómo se imaginan? Yo me imagino que lo que se hace es, dentro de lo que la memoria, se separa un bloque con un tamaño determinado según el tamaño que vos le decís que va a llegar a tener y el tipo de dato, y ahí se almacena o en binario o en... Sí, me imagino que en binario se debe almacenar, o en hexadecimal, información, ¿no? Es bastante cerca lo que dijiste, ¿eh? Bastante cerca lo que dijiste. Se Mm. graba en binario, ¿está bien? Uno trabaja en hexadecimal para cortar, digamos, cuando tiene que mostrar algo, lo ve en hexadecimal para hacerlo más corto, ¿está bien? Lo que ve. Después eso depende que lo que está grabando, el hexadecimal lo traduce a lo que sea, texto, imagen, lo que sea, ¿está bien? Claro. Pero bueno, ¿cómo se graba un vector? Acá no tenemos nosotros como esta flechita está linda porque parece como un puntero. Pero acá nosotros no tenemos memoria dinámica, que es parecido a lo que vos dijiste. ¿Está bien? Entonces yo tengo un programita, supongamos que el programita obviamente ocupa su RAM. El programa se divide. Segmento de código, donde tenemos el programa que yo estoy corriendo. Y tenés el segmento estático. ¿Eh? Que depende de la máquina, guarda tanto, no sé cuánto. ¿Eh? Por lo general, las computadoras viejas tenían 64K de segmento estático. En ese segmento estático se guardaba las memorias que usaba el programa, ¿está bien? Entonces, si yo tengo un vector y tengo 6 personas, yo guardo el vector todo en memoria uno al lado del otro, ¿está bien? Todo esto así se graba siguiendo esta misma estructura, ¿está bien? Entonces, todo esto me ocupa lo mismo que si hubiese la variable separada, obviamente con la diferencia que esto es un vector, pero en el segmento estático de memoria, ¿está bien? Entonces, cuando ustedes vean a futuro, quizás alguno ya programa, cuando uno tiene un número entero, que tiene un límite, ¿no? Y se excede en ese número, te tira por lo general un error que se dice stack overflow. ¿Está bien? Overflow. ¿Está bien? Bien escrito, me parece que no. Flow. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que excediste ese segmento estático o pila de memoria estática. ¿Está bien?
¿Por qué? Porque existen los 64K que tenías asignado al programa. ¿Sí? Después, obviamente esto lo van a ver en otra materia. Ahí viene lo mejor, ¿no? Obviamente con 64K no me alcanza. Entonces esto yo puedo hacer direccionamiento a memoria. Inpunto a cualquier lugar de la memoria. ¿Está bien? Eso se llama memoria dinámica. ¿Está bien? Entonces cuando yo veo que tengo que crear variables porque sí, ¿no? Me crea punteros a cualquier posición de memoria que excede a la memoria del programa que me establece en el estático y lo uso en cualquier lugar, ¿no? Mientras no esté ocupado, ¿está bien? Si ese lugar de memoria está reservado por algún programa que está ejecutándose, no lo puedo usar, uso el siguiente, ¿está bien? ¿Se entiende? Entonces, nosotros cuando tenemos un programa, usamos primero el segmento estático, cuando tenemos la variable A, B y C. Si usamos lo que se llama memoria dinámica, vamos a hacer un puntero a un lugar de la memoria, ¿está bien? ¿Cómo se graba este vector? Bueno, si yo tengo el vector acá, todo lo que sea los datos se graban de esta forma. Vamos a poner un colorcito, porque si no, se puede poner color acá. Aplicar. Por cada uno tengo que hacer esto, che. Sí, diga. Compañero que en Telegram pone que quiere volver a entrar, no puede. Uy, no entendí nada. ¿Cómo? Hay un compañero que quiere entrar, dice por Telegram, y no puede acceder. Y no sé, que hable con OBDL. No puedo hacer nada si está lleno. Bueno. Acá yo tengo la memoria. Y si yo tengo acá toda la posición del vector, ¿está bien? Vamos de vuelta, acá. ¿Sí, Silvia? ¿Qué cantidad de caracteres caben en un segmento estático? Y eso depende del registro de la computadora que tengas. Buena pregunta, ¿eh? Depende de qué arquitectura de computadoras tengas. Si tenés 32 bits, tenés 32 bits. Si tenés 64, 64, etc. 16, 16. Ya Y 16. un bit, no me acuerdo, eran 8 caracteres. Ahora vemos, ya lo vamos a ver. Ok. Entonces, bueno, yo en memoria grabo uno al lado del otro, ¿está bien? Entonces mi vector termina acá. Si yo acá tengo otra memoria, otro campo, digamos, otra variable. Epa, mirá que lindo me hizo un puntero. Ahí está. Tengo otra variable acá, por ejemplo, cantidad. Y. Se usa mucho y. Y. Acá vamos a ver suma, por ejemplo. ¿Está bien? Estas son distintas variables que no forman parte del vector, pero están dentro del mismo segmento estático de la memoria, el stack. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, yo cuando guardo un vector, se guarda un registro continuo al otro. ¿Está bien? No puede saltar. Entonces, si yo justo tengo la mala suerte, ¿está bien? Puede ser mala suerte, y quiero guardar este registro, el último, y acá tengo suma. Ahí está.
Yo acá tengo esto, por ejemplo, suma y cantidad, nada más. Y quiero guardar este registro en un vector. ¿Qué pasa? No tengo más espacio, ¿también? Porque yo lo tengo reservado para otra cosa. ¿También? Entonces no me entraría otro registro. ¿También? Lo tengo lleno. ¿También? O si este está acá está arriba y llego justo al final, tampoco podría, ¿está bien? Guardarlo en memoria, ¿está bien? Pero como dijo el compañero en su momento, cuando yo defino que el vector es de 1000 posiciones, las 1000 posiciones se me asignan, ¿está bien? Si yo no tengo espacio, o sea, tengo espacio para 6 en memoria, no puedo meter un séptimo, porque ya me quedé corto y me tira un overflow porque me excedí, ¿está bien? Eso se soluciona con lo que es la memoria dinámica, ¿está bien? Sí. O sea, si yo defino, cuando creo la variable, defino cuánto espacio voy a necesitar de memoria. Si yo no me alcanza, porque tengo un montón de cosas ocupadas, chau, soné. ¿Está bien? Bien. ¿Tiene alguna duda, algo? Bien. Ahora llegamos a algo que ya es revolucionario para la época, ¿está bien? Con esto que está acá y un par de tarjetas perforadas, hicieron lo que es la bomba atómica, ¿está bien? ¿Por qué? Porque no existía el disco rígido en ese. Después, bueno, se le ocurrió a alguien, a un genio, descubrir el disco rígido. Y gracias al disco rígido, esto, si yo apago la computadora, ¿qué pasa con esto? Si está en memoria. ¿Qué se imaginan que pasa? Se Desaparece. elimina. Se limpia, ¿está bien? Chao. Soné, ¿está bien? Entonces tengo que de vuelta, cuando lo enciendo, cargar de vuelta a las 1000 personas. Una por una. Para eso existían las tarjetas perforadas en ese momento. Entonces metían la tarjeta y todas las tarjetas se cargaban en memoria. Qué laburo ese, ¿eh? Bueno, hasta que descubrieron el disco rígido. ¿Está bien? Gracias al disco rígido, yo esta cosa que tengo acá en memoria lo puedo guardar en un espacio en disco rígido. ¿Está bien? ¿Cómo se...? Profe, Sí, perdón. Eh, Hace rato estabas explicando de colocar, por ejemplo, los datos de suma y cantidades, sí, ¿no? sí. Si eso no se condice con los datos que vos ya introduciste antes, que por ejemplo tienen valores que sean de almacenamiento de 1000, Sí. ¿se modifica en algo? Son variables diferentes. Acá estábamos hablando de la memoria. No era el Ok, vector. ¿Está bien? Esto sería el vector en memoria y yo lo que hice en suma, cantidad y eran variables diferentes. ¿Está bien? En el cual claro, y al colocaba ser variables diferentes, entonces no se condice el con vector. esto que estabas Sí. explicando, de que si te excedías, tenías que No, directamente modificarlo sí. o... Si te excede, no te rompe el programa y tenés que ver dónde podés sacar información como para que te entre lo que necesitas. ¿Por Ok, qué? Porque funciona en el segmento estático. ¿Tá? Ya cuando descubras lo que es la memoria dinámica, zafás. ¿Tá bien? Porque ahí sí vas a buscar en cualquier lugar de la memoria y lo guardas ahí. Guardarás suma, cantidad y lo que sea en otro lugar. ¿Está bien? ¿Se sí, entendió? sí, perfecto. Esto se guardará en otro lado. Ahí, ¿está bien?
Y ahí aparecerá lo que es el puntero y un montón de cosas que, bueno, ya lo aprenderán. ¿Está bien? Entonces, bueno. Entonces esto se graba en algo. ¿Está bien? ¿A dónde se graba esto, este registro? En los famosos archivos. ¿Está bien? Entonces en un sistema de archivos, por ejemplo, yo tengo el mismo registro que tenemos arriba, que de una persona. Acá tengo un ejemplo mejor. ¿Está bien? Entonces tenemos acá un conjunto de registros. Tenemos legajo, nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento. Acá tenemos una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas. Podemos tener n personas. ¿Está bien? Mientras yo tenga tamaño en disco, puedo guardar, ¿no? Uno después del otro. Entonces todo este registro que antes estaba en memoria se graba en disco. ¿Está bien? En un archivo. ¿Está bien? ¿Se entiende? De esta forma, si yo grabé todo como corresponde, cuando apago la computadora, lo único que tengo que decir, abrime tal archivo y lo lees y le decís, bueno, cargame todos los registros de memoria. ¿Está bien? Y esto que está acá, pasa acá. ¿Está bien? Muy bueno, ¿no? Ya con eso, ya podés hacer programas más interesantes. ¿Está bien? Ya con un archivo, por más rústico que sea, puedes hacer un alta y baja de clientes, consulta de clientes, ¿está bien? Etcétera. También yo puedo decir, bueno, dado el legajo 28, decime qué persona es. Vengo al archivo y digo, ¿sos 28? No. ¿Sos 28? No. ¿Sos 28? Sí. Y devolvés el registro. ¿Está bien? Y devolvés todo esto. Y eso lo trabajas en memoria. Y hará lo que tenga que hacer. ¿Se entendió? Bien. Una pregunta. Sí. Habías dicho originalmente que en un arreglo todos los campos eran de la misma característica. Sí. Es decir, que si necesitas tener 10 características, almacenar 10 características, vas a necesitar 10 arreglos. Sí. Con Uno el, del otro. con el con la capacidad que necesitas. Si son Sí. 100, necesitas 10 arreglos de 100 para tener la información de esas 100 personas. Igual, si es un dato, qué sé yo, personas, Ujú, te conviene primero, obviamente, la persona en sí, grabarla en un registro. ¿Está bien? ujú, Y después hacer un arreglo de ese registro. Y acá tenés las 100 personas en un array. ¿Está bien? ok. Entonces ahí está mejor. ¿Está bien? Si no, tendrías que tener 100 vectores por cada uno de estos. ¿Está bien? Ya con el registro yo agrupo todo lo que yo quiera, ¿no? En este caso, todo lo que coincide con una persona. Lo agrupo en un registro. Este registro lo voy poniendo en los arrays y tengo un arreglo de personas. ¿Eh? ¿Se entendió? No, no, pero porque me perdí, perdón. Ah, bueno, no, está bien. Sí, a ver, ¿cómo diferencias esto de un arreglo con la otra data? Ahí fue donde me perdí. Si lo puedes repetir, te lo agradezco. ¿Con otra data que con un registro? Dijiste que se hace un arreglo de personas Sí. y después se trabaja con una matriz. ¿Y cómo vinculo el arreglo de personas con la matriz? Vos acá tenés, esto es el registro, ¿está bien? Ok, Que es una persona, ¿está bien? Yo acá tengo 100 personas, tengo que hacer como dijiste vos, crear 100 registros, persona 1, persona 100. No puedo ok. tener el mismo nombre, una variable no puede tener el mismo nombre en un programa, ¿está bien? Ujú, Entonces tendría que tener de 1 a 100 de personas. Esto me sirve hasta 100 personas. Si tengo 101 personas, esta solución no me sirve más. Y aparte ok, es difícil de mantener. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la solución? Meter lo que es las personas dentro de un arreglo. ¿Está bien? Entonces yo en el arreglo le digo, bueno, voy a tener un arreglo de personas con dimensión 101, por
ejemplo, o 200, también porque sé que me voy a acceder en algún momento. Le pongo 200 y todo este registro que está acá de persona es un tipo de dato acá dentro del arreglo. ¿Está bien? En lugar de ser un vector o un arreglo de número, por ejemplo, si yo acá tuviese número sería, a ver, vamos a ver acá, vamos a copiar una columna, vamos a copiar una columna sola. Si yo acá tuviese de números, un arreglo de numérico, tendría número, 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 ¿está bien? Son tres números diferentes, ¿está bien? Ujú. Acá lo mismo, pero con cada registro. Entonces en la posición 1, en la posición 0, que está acá este número, iría todo el registro este. En la posición 1, que es este número, iría este registro. En la posición 2, 3 sería, iría este registro, ¿está bien? Entonces acá guardo personas dentro de un array. ¿Está bien? Esto que está acá grande, esto que engloba acá este cuadrado este, es todo un array, ¿está bien? ¿Se entiende? Ahí. Entonces, ¿Cómo ¿se me accedo a la escucha? información? Si esto es persona, sería persona, personas en realidad. Si quiero acceder a la cuarta, acuérdense que esto empezaba de 0, 0, 1, 2, 3, acá. Es la posición 3. ¿Esto que es un array de qué? De personas. De personas. Bien, persona. ¿Y qué campo? Que si quiero obtener el DNI, ¿qué hago? DNI. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces ahí me paro en la persona 3 y obtengo el DNI de esa persona 3. Si acá estoy en este array que de solo número, es, qué sé yo, le ponemos arreglo a esto de nombre. Arreglo. Acá tengo tres posiciones, así que vamos a pararnos en la del medio, que es la 1. Y listo, ¿está bien? Como es un número, no tiene una especificación. ¿Está bien? ¿Se entiende? Impecable. Bien, bien. Daniel, ¿algo que decir? Profe, sí, entonces en un solo vector se puede obtener el DNI, apellido y nombre, ¿no? Sí, sí, porque guardas un registro adentro. Si, Ah, no, ok. si guardas un tipo de dato, carácter, número, lo que sea, no. Si guardas un Eso iba a registro, preguntar, sí. sí. Claro, sí, eso quiero preguntar. ¿Está bien? ¿Y cómo se define un arreglo para guardar un registro por casilla? Y buscar en internet. Pero bueno, hay cosas para... Se puede hacer. Depende del lenguaje. ¿Está bien? Qué sé yo, a ver, por ejemplo. Acá deberías establecer qué tipo de dato es. Yo, por ejemplo, tengo un dato estático, que es más fácil. A ver, ¿cómo era? Ahí, ¿no? Si yo quiero un array de enteros, es así. ¿Está bien? Si yo quiero un array de personas, podría ser así. Dependiendo del lenguaje. Dependiendo del lenguaje le de PH. Bueno, acá le puse persona. Vamos a ponerle arreglo, ¿era? Otra pregunta, ¿cuál es la jerarquía de la información? ¿En qué sentido jerarquía? Porque empezamos como que el campo era la unidad mínima de almacenamiento, Sí. pero ya estamos hablando de poner registros en cada casilla. Y bueno, ahí está la jerarquía. Empezamos con un campo, pasamos un registro y de un registro a un vector. Y ya como tenemos que guardar cosas en disco, pasamos a un archivo.
Toda esa información que está en memoria, todo esto pasa en archivo. Esa es la jerarquía. El nivel de complejidad. Arrancamos de que es un número a multiplicar, digamos. ¿Ahí se entendió? Sí, gracias. No, por favor. Bien. Bien. Entonces, bueno, pasamos a lo que era el archivo. Entonces, ¿qué habíamos visto acá? Que esto, obviamente, si nosotros apagamos la maquinita, todo esto se borra. ¿Está bien? Como dijeron, ya habían dicho en un momento. ¿Está bien? Para evitar eso, tenemos el disco rígido. ¿Está bien? Entonces, toda esta información se guarda en lo que son archivos. ¿Está bien? Esto, obviamente, dependiendo el lenguaje, se genera de una forma o de otra el archivo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué características tiene un archivo? Prácticamente lo mismo que tiene una variable, que son el nombre y la variable. ¿Está bien? Una ubicación. ¿Está bien? Y obviamente el nombre dentro de una carpeta de directorio como Windows, ¿viste? Como dice Windows. Como es en Windows, tiene que ser un nombre único. ¿Está bien? Y creo que más que nada eso, ¿no? Y un formato. ¿Está bien? Qué sé yo, si yo tengo un video, tendré un archivo que grabará información que mi procesador lo leerá como que es un video. ¿Está bien? Pero si mi procesador lo lee como si fuese un texto, te mostrará como texto. ¿Está bien? Como vimos acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que el CPU no determina que esto es un DNI, sino que mi programa? ¿Está bien? Con los archivos lo mismo. Si yo tengo un archivito de video y lo abro como texto, me va a abrir un texto. No te va a decir nada, no es que vas a encontrar el video en texto, vas a encontrar todos caracteres raros, pero lo puedes abrir. Entonces, bueno, tiene un formato en el cual hará lo que tenga que hacer el programa. ¿Está bien? ¿Qué se puede hacer con un archivo? Abrirlo, obviamente. ¿Qué quiere decir abrirlo? Todo esto que está en memoria lo guardo en un archivito y cuando yo necesite acceder a esa información lo abro y obtengo la información. ¿Está bien? Después tiene un cierre, que es muy importante el cierre. ¿Por qué es muy importante el cierre? Porque yo cuando escribo le tengo que dejar una marquita que se llama fin de archivo. ¿Está bien? Entonces yo, por ejemplo, estoy escribiendo y yo le digo acá llegó el fin de archivo y cierro el programa, no me guardó nada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque falta el cierre y el fin de archivo. ¿Está bien? Con el cierre va el fin de archivo, va de la mano. ¿Cómo se cierra un archivo? Depende del lenguaje. Por lo general es close. ¿Está bien? Y el fin de archivo es una marquita que tiene al final del archivo que te indica que es el fin de archivo. Esa marquita nosotros cuando abrimos un notepad no la vamos a ver, pero existe. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo vengo acá, abro un notepad, esto es un archivo de texto. ¿Está bien? Fíjense que yo no puedo avanzar más acá. No puedo ir más para abajo. Fíjense, voy hasta acá, llego hasta acá. Bueno, esto que está acá que no me deja avanzar más es porque está el fin de archivo por acá. Todos los archivos del mundo tienen esta marca de fin de archivo. Todos. Los archivos de texto tienen otra marquita que no la vamos a ver. Pero bueno, tenemos el fin de línea, que es esa marquita. Y tenemos lo que es la modificación y lectura. Si yo quiero modificar el registro, lo modifico. Si quiero leer, leo. Si quiero insertar, inserto. Si quiero eliminar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, el fin de línea, esto que vemos acá,
es esto que vemos acá en el archivo de texto. ¿Está bien? Piensen que yo voy recorriendo el archivo de texto y ya me va al siguiente registro. ¿Está bien? Eso que me va al siguiente registro es que acá está la marquita de fin de línea. Si no continuaría así como loco. Acá con basura no puedo hacerlo sin el fin de línea. Pero acá habría basura hasta que... ¿Está bien? Entonces el fin de línea me indica dónde está el final de la línea esta. Y me va al siguiente. Tuc, tuc, tuc. ¿Bien? Bueno, acá un poco tenemos las acciones que se pueden hacer sobre los más en profundidad que la apertura, ¿no? La apertura hay que tener cuidado. En esto ustedes a futuro lo pueden ver cuando trabajes con eso. Que en caso de no existir el archivo, ¿está bien? Se crea el archivo vacío y queda abierto, ¿no? Pero puede ser que si yo no sé que existe y lo abro en modo input, o sea, de inserción, me lo puede limpiar, me lo puede borrar todo. Así que hay que tener cuidado esto de cómo hacen la apertura, pero tenemos la apertura, el cierre del archivo, el cual el cierre del archivo es muy importante porque te clava esto que es fin de archivo. Si yo no hago el cierre, el archivo se pierde. ¿Está bien? Se llama EOF, que viene en inglés, que es End of Line. ¿Está bien? Fin de archivo. ¿Ven? Acá que dice. Ahí está, ahí se ve mejor, ¿no? EOF, quiere decir EOF file, perdón, que quiere decir fin de archivo. ¿Está bien? Es una marca que poseen todos los archivos. EOFLine quiere decir fin de línea, que es solo para archivo de texto, que te indica cuándo es el fin del renglón. ¿Está bien? Eso que vimos recién. ¿Sí? Diga nomás. Una pregunta, ¿en algún momento hacemos una pausa y luego continuamos o es continuo hasta el hasta... Y este tema le conviene seguir de largo. Ok, ¿hasta qué hora normalmente son las clases? Hasta las 10, ¿no? Sí, depende de qué tema es. Hay temas que son más pesados que otros y requieren un receso y parar, y otros seguimos de largo y después hacen su vida. Ok. Bien. Después, obviamente, yo tengo tengo un archivo suelto, ¿está bien? Entonces, si yo tengo 10 archivos, por ejemplo, que me manejan el sistema de venta, tendré un archivo que se llama cliente, otro que se llama factura, otro que se llama ventas, otro que se llama proveedores, etcétera, ¿está bien? Todos esos archivos los tenemos que agrupar, ¿está bien? Entonces, para eso apareció en algún momento de la historia lo que es el sistema de archivos, ¿está bien? Que son un par de programas informáticos que permite, mediante comandos, almacenar, consultar y modificar datos, ¿está bien? Así de sencillo, ¿está bien? ¿Cuál es la desventaja de un sistema de archivo? Es que, como yo les comenté en un principio, si yo tengo una tecnología, ¿no? Que supongamos C Sharp, que es lo que van a ver ustedes, o tengo Visual Basic, cada lenguaje me crea el archivo como le plazca, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo quiero abrir, después el archivo hecho en Visual Basic, lo abro con un C Sharp, no lo va a entender, ¿está bien? Entonces no tenemos dependencia a lo que es el programa, el lenguaje con que lo estoy haciendo, ¿está bien? Después lo que tenemos es un problema de aislamiento, ya que los datos como que están encapsulados en esa tecnología y es difícil de migrar, de trabajar, ¿está bien? Acá, bueno, esto es cómo se almacenan los archivos.
que bueno, tenemos un montón de soportes para guardarlo. Esto es una cinta magnética que parece un cassette. Esto se usa para backups. Después tenemos el famoso disco rígido, que lo nombramos, ¿no? Donde se guarda la información. Es más que eso. Y después, bueno, tenemos los tipos de archivos que tenemos. Hasta ahora nosotros que vimos tipos de archivos binarios y de texto, ¿no? Bueno, también tenemos, sí, binarios y de texto. Bueno, dentro de los archivos binarios se separan en dos. Tenemos los secuenciales, los cuales no tienen un orden, o los archivos de binario indexado. ¿Qué consiste esos archivos? Acá tenemos un ejemplo de lo que sería un archivo secuencial, que es parecido a lo que vimos nosotros en el ejemplo. Tengo el registro 1, registro 2, registro N, guardado en un archivo. ¿Está bien? Entonces, si yo no tengo un orden y quiero obtener, por ejemplo, DNI 88, en un archivo secuencial, ¿está ordenado o no? En realidad, tengo que recorrer uno por uno y decir, ¿sos 88? No, sos 88, no. Hasta que llegas a la posición 88, decís sí. Trae la información, la trabajás y te vas. ¿Está bien? Entonces, sí o sí, tengo que recorrer uno por uno. ¿Está? La desventaja que tenemos esto es que si el registro está en la posición 1500, tengo que recorrer 1500 veces. ¿Está? Igual una computadora 1500 registros no es nada. Pero bueno, no es lo mismo estar al principio que estar al final del archivo. ¿Está bien? Entonces, como mejora a esto, aparecieron lo que son los archivos indexados. ¿Está bien? ¿Qué son los archivos indexados? Vamos a ver con este ejemplito. Por ejemplo, yo tengo en un archivo en binario toda esta información, que son los directores técnicos de Boca. ¿Está bien? Fíjense que acá lo debería tener ordenado por algo. ¿Está bien? No lo tengo ordenado ni por legajo, ni por nombre, ni por apellido, ni por... Bueno, el DNI es el mismo porque no tenía ganas de escribir otra cosa, pero serían diferentes DNI. Entonces, ¿qué hago? Acá es lo mismo que acá. Hasta si yo recorro el archivo uno por uno, es lo mismo que un archivo secuencial. Tengo que agarrar, recorrer uno por uno y decir, ¿sos el chino Benítez? No. Benítez, acá está el chino Benítez. ¿Está bien? Y estoy en la posición 3. ¿Está bien? Pero como mejora, apareció, obviamente como dice indexado, el índice. ¿Está bien? ¿Qué es el índice? Como tengo acá. Otro archivo en el cual tengo una clave de búsqueda, que acá tenemos el apellido, y acá tenemos un puntero en la dirección del disco rígido. ¿Está bien? Entonces yo acá uso una búsqueda más eficiente, ¿está bien? Que puede ser una búsqueda binaria múltiple, eso lo van a ver a futuro. Entonces agarro, qué sé yo, la búsqueda binaria te para en la mitad del archivo y dice, qué sé yo, ¿sos Benítez? No. Entonces, ¿sos mayor o menor? Sos menor, porque hay Brindisi también el de acá. Entonces se va acá y agarra estas dos mitades, se para en el primero porque divide por 2. Dicen, ¿sos el chino Benítez? Sí. ¿En qué posición sos? En la 7. Y se para acá. Entonces esto como son 6 registros es poco, ¿no? Es fácil. Pero si yo tengo 200.000 registros, está bueno hacer una búsqueda binaria. Entonces me pararía en la posición 100.000. Vería si lo que yo estoy buscando es mayor o menor. Y si es menor, trabajo con la parte de arriba. Y si es mayor, con la parte de abajo. ¿Está bien? Y ahí estoy acotando la búsqueda. ¿Está bien? Ahí en lugar de trabajar después buscando por 200.000, buscaré por 100.000, porque paro en la mitad. Y agarraré en la mitad y diría, ¿sos Benítez? No. ¿Qué sos mayor? Sí. Así hasta que lo encuentro. Cuando lo encontrás,
Ah, Benítez está en la posición 7 del disco rígido. Viene acá. ¿Está bien? Entonces, mediante esa búsqueda es mucho más fácil, porque ¿cuántas comparaciones es capaz que haces? Si tenés suerte, haces una, y si tenés mala suerte, haces logaritmo natural de 2 de n, logaritmo en base 2 de n. ¿Está bien? Mucho más fácil. De esa forma tenés una búsqueda más rápida. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Esto obviamente tienen que recordar esto que yo le estoy diciendo. En el examen no es que le voy a decir creame un archivo. ¿Está bien? Creame un archivo indexado, porque acá no estamos viendo programación de esto. ¿Está bien? Es solamente como teoría, como introducción a lo que es la base de datos. ¿Está bien? Tienen que saber de dónde viene la base de datos. ¿Está bien? Porque después más adelante, cuando yo creo una base de datos, van a decir esto qué es. ¿Está bien? Que dice si tiene el índice y todos los campos son iguales. ¿Cómo? Si todos los valores son iguales. Y depende. No, si tiene el mismo tamaño, digo. ¿Cómo el mismo tamaño? Claro, el mismo tamaño en memoria. Vos tenés suponiendo que están ordenados, Sí. vos tenés los índices, todos tienen el mismo tamaño en memoria, te desplazas la cantidad de memoria que ya sabes por el índice. No se puede hacer eso. Ah, vos decís la posición inicial del archivo y en base Claro. al... No sé cómo laburar ahí. Yo tenía entendido que es un puntero al... Ahí ya sería administración de disco rígido, el sistema operativo. Claro. Esto es un No, está bien. puntero a la posición. Buscan el índice siempre, digamos. Sí. Así mismo, así esto que estamos viendo acá es como funciona también una base de datos. Porque yo estoy aumentando el nivel de complejidad de las cosas. Porque así, parecido a esto, es como funciona una base de datos. Una base de datos, las tablas están en un archivo. ¿Está bien? Y una base de datos es un archivo que tiene tablas adentro. Tiene todo esto y tiene también archivos, tiene índice, tiene un montón de cosas guardadas adentro. ¿Está bien? Entonces ahí está como porque yo estoy explicando con mayor complejidad las cosas. ¿Está bien? Pero bueno, lo que tienen que saber hasta altura es que lo que te da acá es la posición donde está el registro. ¿Está bien? Entonces la búsqueda es mucho más fácil. Más rápida. ¿Está bien? Bien. ¿Quieren descansar un poco o sigo? Dale, ¿podemos hacer un break? Dale. ¿Cuándo? 15 Sí, minutos, sí. ¿les parece? ¿Se van al baño, toman un café o algo? Sí, dale. Dale. Así preparo un café. Dale, así terminamos. Muchas gracias. De una. Terminamos de ver esto. Bien. Voy a parar de grabar.